Lo que hemos podido nosotros experimentar, al menos en la iglesia de nosotros, es que para poder activar la parte sobrenatural, lo primero que hay que hacer es discipular a las personas en eso. Digamos, hay que enseñarles de que todos los cristianos estamos, digamos, empoderados para hacer cualquiera de las obras que Jesucristo hizo en la tierra. Y tal vez el problema que está ocurriendo alrededor en las iglesias en lo general es que hay mucha, digamos, ignorancia con respecto a ese tema. Digamos, hay incredulidad. La mayoría de las personas como que no creen que pueden ser utilizadas, no creen que son dignas de ser utilizadas por Dios. Entonces, tal vez lo primero que en nuestro caso hemos tratado de hacer, digamos, desde el inicio de la plantación, es como primero rehacer la identidad de las personas, digamos, volverlas digamos, a que entiendan, a que puedan volver digamos, o que descubran, tal vez es la mejor palabra, que las personas descubran su verdadera identidad en Cristo, ¿verdad? Y eso, para poder hacer eso, normalmente hay que irlos llevando como por digamos, un cierto discipulado de poco a poco, ¿verdad? Enseñándoles, digamos, desde cosas básicas como evangelismo, ¿verdad? Evangelismo con poder, que existen los dones espirituales, cómo se usan, cómo se activan, y empezar a explicarles también de la parte un poco teológica, digamos, de cómo funciona y por qué sí existen, porque los dones, ¿verdad? Porque obviamente hay mucha influencia digamos, de esta tendencia cesacionista, ¿verdad? Muchas iglesias, tal vez no todas las digamos, de la rama de la teología reformada, pero varias de ellas, que especialmente las bautistas y algunas iglesias que están con la cosmovisión, digamos, de que los dones espirituales han cesado, ¿verdad? Eso influye mucho en la cosmovisión de las personas, influye mucho también en la forma en cómo las personas se activan y caminan en su fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, tal vez nosotros lo que hemos hecho es discipularlos primero. Yo uso mucho de los materiales de John Wimber, y como los hemos ido enseñando, digamos, es primero llevándolos como poco a poco, como les decía hace un rato. Primero enseñándoles un poco acerca de las primeras experiencias con el Espíritu Santo. Por ejemplo, el libro Evangelización Poderosa es una buena fuente como para ir introduciendo el Espíritu Santo a las personas, ¿verdad? Entonces les enseñamos un poco ese discipulado de evangelismo con poder y lo hemos, digamos, llevado de la mano con un discipulado de oración en donde les enseñamos a las personas, digamos, todo lo que tiene que ver con las esferas de la sanidad integral. También apoyado mucho en los materiales de John Wimber como Sanidad Poderosa. Y con esos dos discipulados, digamos, es como por lo menos al menos en Viña Oeste, nosotros hemos ido, digamos, introduciendo a las personas en la parte sobrenatural. Una vez que las personas empiezan a practicar, sino no solo a entender, ¿verdad? Porque obviamente los discipulados llevan una parte que es de teoría y una parte que es de práctica, pero sí los ponemos a practicar y es ahí donde realmente se da la diferencia, creo yo, porque lo que hacemos es, por ejemplo, en el discipulado de oración, después de enseñarles las esferas, digamos, en las que podemos ser afectados espiritualmente, de las esferas de la sanidad integral, las personas, digamos, ya entienden un poquito, digamos, lo que van a hacer, pero después les enseñamos los métodos de 5 pasos, de la viña, o sea, tratamos de hacer, obviamente, todo lo que tiene que ver con el material de la viña, y lo que normalmente tratamos de hacer es hacer como prácticas tipo clínicas, ¿verdad?
en donde las personas puedan ver al Espíritu Santo, digamos, moverse cuando lo invitamos a moverse sobre alguien. Por ejemplo, eso lo hacía mucho John Wimber en las conferencias de sanidad y todo eso. Nosotros lo hacemos muy parecido, ponemos a las personas del discipulado, les decimos, no sé, quiénes de aquí están con ganas de recibir sanidad en algo o tienen algún dolor o algo. Entonces, introducimos eso poniendo a algunas personas que están en el discipulado a que reciban oración, mientras les vamos enseñando cómo orar a las otras personas que están también llevando el curso. Y lo que hago es que les trato de explicar y les enseño, vean, esto que está pasando es el Espíritu de Dios que está sobre la persona, esto que está pasando aquí, y ahí los voy guiando, digamos, los vamos ayudando. Y de esa forma las personas empiezan a abrirse un poco más a lo que es la parte sobrenatural y del Espíritu Santo. Y una vez que las personas ya lo empiezan digamos, a experimentar, es mucho más sencillo llevarlas, digamos, a un crecimiento en esa área, porque ya las personas pierden como ese escepticismo que tenían, ¿verdad? Y se vuelven más abiertas, incluso salen con ganas de recibir más de lo que han recibido. Y una vez que ya las personas están, digamos, ya con ese hambre de aprender y esa hambre de experimentar y se quedan como, uy, ¿qué sentí? Este día sentí a Dios. O en algunos casos incluso hasta hay algunas liberaciones y personas que creían que no podían ser liberadas por alguna parte demoníaca o algo. Entonces, ahí es donde las personas empiezan a abrirse y empezamos también a enseñarles por medio de videos, de otros videos que hemos grabado dentro de las iglesias, dentro de la misma iglesia que nos ha dado permiso las personas que han llevado los discipulados. Entonces las personas primero ven eso y después los llevamos a la práctica, ¿verdad? Pero una vez que ya están ahí en la práctica, ya están un poco más abiertos porque ya los hemos llevado, digamos, por una parte teórica en donde ya pueden ver que sí existe, que sí es real y todo, y después lo terminan experimentando ellos. Y entonces ya una vez experimentado, ya es muy difícil que la persona se quede con una cosmovisión de cesacionista, por ejemplo, porque una vez que usted ya tiene un encuentro con el Espíritu Santo, ya difícilmente, aunque le digan que no existe, ya usted no va a dejar de creer, ¿verdad? Porque ya lo vivió y una vez que uno lo vive, todo cambia, ¿verdad? Con la parte pastoral, ¿verdad? Tiene que ver mucho con el liderazgo. Si el liderazgo pastoral y el liderazgo de la iglesia tiene carácter y tiene liderazgo como tal, eso va a ser un poco más fácil. Tal vez en un lugar donde no hay liderazgo puede ser un poco más difícil porque en algunos casos va a haber que enfrentar algunas malas prácticas de cómo se usan los dones espirituales o cómo vienen de otros lugares en donde los han usado diferente, se les enseñaron diferente. Entonces, lo primero es que desaprendan lo que han mal aprendido en la parte teórica y del discipulado inicial. Y por eso es que tratamos de no permitir, aunque suene un poco riguroso, nosotros tratamos de no permitir a que cualquiera que llegue a la iglesia ore al inicio, sino tratamos de que por lo menos pasen por el discipulado de oración, como para que puedan orar por otras personas. Y eso por lo menos nos ayuda a que esas personas que vienen con algunas otras prácticas o ideas, se alineen un poco, digamos, y entiendan un poco mejor de por qué en la viña lo hacemos como lo hacemos y por qué creemos que es la forma, digamos, sana de hacerlo. Entonces, durante todos esos discipulados, las personas aprenden eso un poco y después, obviamente, después de que lo ven a uno haciéndolo, practicándolo, ¿verdad? Los dejamos a ellos hacerlos acompañados, ¿verdad? Supervisados en cierta forma, ¿verdad? Tal vez la gente no sabe que está siendo supervisada, pero nosotros les los supervisamos y después les vamos corrigiendo. Les decimos, por ejemplo, les damos feedback después, digamos, mira, eso que dijiste ahí tal vez no era la mejor forma de hacerlo. Entonces tal vez un poco con la corrección se puede, digamos, ir enseñando a las personas digamos, hacerlo de una forma más sana, ¿verdad? Siempre, obviamente, va a haber dificultad en eso porque
las personas siempre van a querer hacer lo que sienten que Dios está diciéndoles que hagan, ¿verdad? Pero ahí es donde creo yo que la parte del liderazgo pastoral tiene una gran importancia, porque en cierta manera hay que poner ciertos lineamientos, ¿verdad? Yo sé que esto de los lineamientos es como una línea delgada, ¿verdad? Porque en algunos casos uno podría caer en restringir, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo, y en algunos casos uno podría caer en más bien como ser demasiado abierto a que la persona y las emociones de las personas empiecen a influenciarse o a meterse dentro de lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, creo que es algo que se va a tener que ir dando como en acción y corrección. Es la forma más adecuada. Creo que hay que tener cuidado en prohibirlo en la totalidad, porque entonces la gente también se cierra y les da miedo y entonces no lo hacen. Entonces hay que buscar un equilibrio, hay que buscar un equilibrio en cuanto a permitir que las personas se equivoquen y que las personas sean entrenadas y sean discipuladas y que sean corregidas. Eso sí, hay que explicárselos, ¿verdad? Porque si uno no se los explica a las personas bien, se pueden salir dañadas, ¿verdad? O pueden salir resentidas de que, ay, el pastor me dijo esto, me dijo lo otro, y ay, me lo dijo esto al frente de las personas. Entonces hay que tener como esa delicadeza, ¿verdad? Pero también astucia de cómo hacerlo, y siempre teniendo claro hacia dónde va la visión y la misión de la iglesia. Y si eso se tiene claro y si eso se enseña a las personas que están aprendiendo y que se están incorporando a la iglesia, va a ser más fácil que las personas, digamos, vayan entendiendo incluso el sabor que se está queriendo, digamos, construir, digamos, en el caso de una plantación, ¿verdad? Que sea una nueva plantación de una iglesia nueva, o el sabor que se quiere mantener, digamos, si fuera una iglesia ya más madura o una iglesia más, digamos, más vieja, digamos. Entonces, definitivamente va a haber corrección, va a haber error, y vamos a tener que lidiar con eso, ¿verdad? Y como pastores y como líderes aprender a, a llevar, ¿verdad? De la mano, ¿verdad? Va a haber desorden en algunos casos, sí, va a haber desorden en algunos casos. Vamos a tener que corregir en algunos casos, sí, vamos a tener que corregir en algunos casos, algunas veces públicamente, sí, algunas veces públicamente, algunas veces va a poder ser en privado a la persona, dependiendo de lo que esté ocurriendo y dependiendo también de lo que está dándose en el lugar y en el contexto. Creo que se pueden haber diferentes tipos de correcciones públicas o correcciones en privado. Y creo que si eso se enseña desde el inicio a las personas que están practicándolo, las personas van a estar abiertas a esa corrección. Si uno no les explica y de repente solo lo corrige, definitivamente sí puede ser un problema, ¿verdad? Pero nosotros por lo menos en los discipulados tratamos de enseñarles eso como en la parte teórica, para que cuando lleguen a la práctica y haya corrección o haya disciplina en cierta manera o lo que sea, la persona lo reciba bien, y entonces normalmente ocurre que la persona lo recibe bien, aunque sea difícil, ¿verdad? Para todos ser corregidos, la persona lo recibe bien y sabe que estamos en un proceso de adiestramiento, ¿verdad? Y de capacitación y de empoderamiento, ¿verdad? Y en el cual van a tener que ir de la mano en un tiempo, ¿verdad? Y después uno los va a dejar más solos, ¿verdad? Obviamente, porque las personas van creciendo, y conforme las personas van, digamos, ya dando un fruto en algún don particular, ya uno puede empezar a estar un poco más tranquilo, ¿verdad? Y uno puede ir dejándolos un poco más sueltos, dejándolos que ese don se vuelva, digamos, en cierta forma, un poco más ya un don de tipo ministerial, o un don que puede llegar a ser de un tipo, digamos, ya de oficio en un momento particular. Pero sí, sí tratamos de enseñar esas diferentes etapas, y enseñamos a las personas que eso hay que cuidarlo, y si no lo cuidamos, entonces también
el enemigo puede venir a usar todas esas cosas, errores y un montón de cosas que ocurren y para venir a destruir y a robar lo que Dios quiere dar, ¿verdad? Entonces lo que tratamos es en un equilibrio. No dudo que puede ser que nos equivoquemos en algunos casos corrigiendo, ¿verdad? Algo que tal vez pueda ser de Dios, ¿verdad? Pero tratamos de hacer lo mejor posible, ¿verdad? Y creo que si uno lo hace de una forma responsable, con un corazón que busca a Dios, aunque incluso el que está corrigiendo se equivoque, creo que Dios sabe que uno lo está haciendo con un corazón que está siendo direccionado hacia Él y Él es misericordioso con eso y lo va también empoderando el ministerio y lo va llevando por donde Él quiera llevarlo, ¿verdad? Siempre también creo yo que Dios respeta en cierta forma también las formas de los liderazgos que Él mismo pone en las iglesias, entonces obviamente van agarrando cierta formación según también lo que el liderazgo vaya permitiendo que ocurra. Y creo que eso tiene también mucho que ver en la forma en cómo se mueve esto a nivel espiritual en las iglesias, ¿verdad? Por eso decía que el liderazgo creo que es importante. Un amigo de nosotros, don Elmer, siempre dice que el pastor puede ser el clavo o puede ser la clave. Y creo que en eso también es vacilón porque sí, uno podría ser un clavo de pastor parando todo lo que, o siendo demasiado temeroso, parando mucha cosa, ¿verdad? O al revés, o no permitiéndola. Perdón, o más bien sobre permitiéndolo, ¿verdad? Digamos, entonces, creo que lo que hay que buscar es el equilibrio. En la viña buscamos siempre el equilibrio, por eso nos catalogan como un centro radical, o por lo menos en los inicios del ADN de la viña debería ser así, ¿verdad? Entonces, creo que si uno busca el equilibrio y si uno sigue buscando a Dios en el corazón y sigue haciendo las cosas de verdad para agradarlo a Él y no para agradarse a uno ni para uno sobresalir en lo que uno está haciendo, yo creo que es la forma en cómo eso se puede dar un buen fruto. Una vez en un discipulado de oración, en estos que les estaba explicando, oramos por una persona que tenía un brazo que desde pequeño se le había quebrado y no había podido haber ido al hospital a que se lo arreglaran, pues no tenían plata, entonces le había quedado torcido el brazo. Y durante el tiempo de administración, las mismas personas que estaban llevando el discipulado empezaron a orar por él. Y ya después me acerqué yo también y todo, porque ya se empezó a poner se empezó como un poco como a manifestar el poder de Dios y todo. Y llegó un momento en donde el brazo se le empezó a poner como morado, 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 pero así casi negro. A tal punto que hasta yo me asusté en un momento y seguimos orando y lo que hubo fue una liberación bastante, digamos, impactante y el brazo se le enderezó por completo y el brazo quedó completamente sano. Aquí en ese discipulado había un miembro de la iglesia que era veterinario y no lo podía creer porque él vio cómo se le ponía el brazo morado, cómo se le arregló el brazo y él decía que, o sea, que él entendía lo que había ahí, ¿verdad? Que él entendía la fisiología, que él entendía lo que había adentro del brazo y que nunca en su vida había visto algo tan impresionante o sea, que se arreglara un brazo de una forma tan impresionante y así, que se pusiera morado y todo, fue como muy interesante. Probablemente había una área que tenía que ver con liberación ahí, porque sí hubo una manifestación como bastante curiosa, no solo en el brazo, sino la persona también después cayó al piso desplomada y todo, pero después se recuperó y fue bastante bonito. Otro caso que vimos una vez aquí en la iglesia, también una muchacha que venía con lo que creían que era un cáncer en la mama, un cáncer de mama, venía ya le habían hecho, ¿cómo se llama eso?
ultrasonidos, ya le habían hecho ultrasonido y todo, y esa persona no creía en las cosas del Espíritu Santo tanto, o sea, era una persona creyente, pero y de varios tiempos de iglesia, pero nunca se había caído, digamos, orando por ella o algo así, entonces no creía mucho en estas cosas. Empezamos a orar por ella y el Señor la tumbó, cayó al piso y empezó a temblar un poco y todo, ¿verdad? Empezamos a reprender el cáncer y echarlo fuera y ella se fue totalmente impactada porque decía que nunca en la vida se había caído del piso y que de hecho ni creía en eso, ni mucho, ni nada. Y como a las 2 semanas después fue al doctor y cuando le fueron a hacer el ultrasonido le dijeron que si se habían equivocado, no sé qué, porque ya no le aparecía nada en el ultrasonido y se lo hicieron 2 veces y aún así no encontraron nada. Entonces fue bastante vacilón, muy chiva como esa historia de éxito de esa vez. Después hemos orado también por varias personas, incluso aquí una vez oramos por una persona que como que ayudaba a personas espiritualmente y esa persona vino aquí a recibir oración. Yo le pregunté que si quería, que si podía ponerle la mano encima y me dijo que no quería que la tocaran y no sé qué. Y yo, bueno, no, está bien, vamos a orar por usted nada más. Entonces puse mi mano desde largo y empecé a orar y inmediatamente cayó, pero así como a los 3 segundos cayó al piso con una demonización muy, muy fuerte. Fue una de las liberaciones más fuertes que yo he visto. La persona casi que levitaba levantándose del piso como una tabla, se levantaba así acostada como una tabla, movía la cabeza para todo lado y para no cansarlos con el cuento, pasamos orando varios ratos por liberación. Fue liberada y después, tiempo después que se fue, hasta esa cosita conmigo porque quería saber por qué ella había sido liberada demoníacamente, si era una persona que ayudaba a personas en forma espiritual. Preguntándole después me di cuenta que si iba donde alguien que de repente era de nueva era, le ayudaba con las cosas según acoplándose a lo de nueva era, y que si iba donde otra persona que era cristiana, entonces oraba con cosas de la Biblia. Y entonces había un sincretismo claro en lo que ella estaba haciendo. Entonces probablemente digo, porque nunca se puede saber exactamente por qué era, pero es muy probable que por parte del sincretismo que estaba haciendo y estaba involucrada sin darse cuenta en ciertas áreas de ocultismo al estar trabajando con otras personas. Entonces eso fue otro caso bastante fuerte.